Mm, Mi exposición lleva como título Discernimiento y consenso en el Concilio de Jerusalén, Hechos 15. Es el título que me propuso Rafael Luciani y yo me atengo estrictamente al título que él me dijo. En las sesiones a las que yo he asistido, creo que ha predominado una reflexión teológica e incluso canónica sobre la sinodalidad teológica en la línea del proyecto del Papa Francisco, ¿no? El tema de hoy nos invita a mirar a los orígenes de la Iglesia y yo quisiera que no resultase como un parón en la dinámica que llevábamos, que la mirada a los orígenes y el recurso a la escritura nos sirva, bueno, pues para perfilar nuestra propia identidad, para aprender de nuestros ancestros en los momentos de las decisiones pues, más decisivas que se han tomado en la Iglesia, en resumidas cuentas, bueno, pues para recibir una luz. El documento de la Comisión Teológica Internacional del año 2018 se titulaba La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia y presenta las raíces bíblicas de la sinodalidad, dando una especial importancia al capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, al llamado Concilio de Jerusalén, que los pone con una relativa extensión y dice: este acontecimiento a lo largo de los siglos será interpretado como figura paradigmática de los sínodos celebrados en la Iglesia. Y poco después, en él se muestra en acto, frente a un desafío decisivo para la Iglesia de los orígenes, el método del discernimiento comunitario y apostólico, que es expresión de la naturaleza misma de la Iglesia. La Comisión hace una buena presentación del texto de Hechos 15, necesariamente breve, de carácter sincrónico, y no entra en las cuestiones críticas que encierra. Yo sí voy a entrar, porque creo que además teológicamente es muy instructivo. En mi exposición, en primer lugar, voy a desarrollar la presentación de Hechos 15 en una visión sincrónica, haciendo ver su contexto y notando algunos momentos del proceso de discernimiento. Pero este texto de Hechos 15 pertenece a la segunda generación cristiana y nos habla de acontecimientos que tuvieron lugar al menos 30 años antes, en la primera generación. Cuando se escriben los hechos, hay ya una perspectiva, un proceso conflictivo ha llegado a la fase que los sociólogos llaman de apaciguamiento, las aguas se han calmado, se han logrado unos consensos básicos, habrá que ver a qué precio, y se nos da una visión armoniosa, irénica, de los acontecimientos del pasado. Pero el estudio crítico del texto tiene un gran interés porque nos lleva a la primera generación cristiana. Y ahí podemos descubrir posturas distintas, discusiones y conflictos entre grupos cristianos. Percibimos las grandes dificultades de los discernimientos y de los consensos, también las diferentes formas de gestionar los conflictos. Es claro que esto significa introducirnos en un terreno hipotético, pero los estudios históricos siempre tienen un cierto carácter hipotético. La reflexión teológica cristiana no puede nunca desinteresarse de la historia. Los estudios sobre el Jesús histórico han revitalizado la reflexión cristológica. Me atrevería a decir que más está costando que los estudios sobre los orígenes del cristianismo se tomen seriamente en consideración en la reflexión eclesiológica. La gran cuestión en el cristianismo de los orígenes consistió
en cómo un movimiento judío de renovación que tenía su punto de partida en Jesús de Nazaret fue incorporando en su seno a gentiles. Esta incorporación fue un proceso complejo y conflictivo. Los Hechos de los Apóstoles presentan cómo en el llamado Concilio de Jerusalén se llegó a un gran consenso en esta cuestión. La obra está muy bien construida y hace ver cómo el Espíritu Santo, que se derrama sobre toda carne en Pentecostés, ya al inicio de la obra, va abriendo la mente de los discípulos pascuales y va también ampliando su horizonte mental y espiritual de una forma insospechada. Conocemos el texto de los Hechos y me voy a limitar a señalar los tres jalones principales de este proceso que va a culminar en el Concilio de Jerusalén, que está en el centro de la obra, en el capítulo 15. El primer jalón lo encontramos en Jerusalén, los capítulos 6 y 7. Allí hay un grupo que son los helenistas, tienen su propia organización entre los discípulos, y uno de sus líderes, Esteban, es el primer mártir. Tuvieron que huir de la ciudad, capítulo 8, porque se desató una persecución contra ellos. Felipe, uno de los responsables del grupo de los helenistas, huye hacia el norte, predica en Samaria, es decir, se adentra en territorio de un judaísmo disidente y enfrentado con Jerusalén. Pero el Espíritu interviene y le hace cambiar de rumbo, hace que en vez de ir hacia el norte, gire y vaya hacia el sur, hacia Gaza. Y allí se encuentra con un gentil cercano al judaísmo, temeroso de Dios, un etíope que regresaba de adorar en el templo de Jerusalén. Se convierte y es bautizado. El segundo jalón, capítulos 10 y 11. Se narra cómo el Espíritu va acercando a Pedro, que está en Jaffa, y a Cornelio, el centurión romano, que está un poco más al norte, en Cesarea. Es una sección riquísima antropológica y teológicamente. Ambos tienen una buena predisposición, porque Pedro es un judío, pero que se encuentra en una ciudad de la costa que es pagana. Y de Cornelio se nos dice que es pues, un temeroso de Dios y piadoso. Pedro va siendo llevado por el Espíritu a comprender que no hay alimentos impuros, es decir, que no tienen validez esas normas alimentarias cuya finalidad era marcar las fronteras étnicas para separar a los judíos de los gentiles. O sea, Pedro pasa del código de los alimentos, no hay alimentos impuros, al código de las personas, no hay personas impuras. Dice, a mí me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre. Y esto hace que él sea capaz de entrar en casa de Cornelio. Anuncia el Evangelio a Cornelio y a los gentiles que están con él. El Espíritu viene sobre ellos y Pedro los bautiza ante el asombro de los fieles circuncisos y comparte la mesa con ellos. Es decir, Hechos legitima la apertura a los gentiles con la autoridad de Pedro. Se suele hablar de la conversión de Cornelio, pero previa y más importante es la conversión de Pedro. Tercer paso. Los helenistas, escapados de Jerusalén en el capítulo 8, llegan a Antioquía, capítulo 11, y predican a los judíos. Pero algunos hablaban también a los griegos y les anunciaban la buena nueva del Señor Jesús. Bernabé y Pablo van a ser figuras destacadas de la iglesia de Antioquía, en la que hay ya un fuerte contingente pagano cristiano. Bernabé porque ha sido enviado desde Jerusalén
y Pablo porque ha ido a buscarle a Tarso, Bernabé, y lo ha llevado a Antioquía. Y ambos van a ser enviados por la iglesia de Antioquía en un viaje misionero que se narra en los capítulos 13 y 14 de los Hechos. Salen de Antioquía, pasan por Chipre y penetran en Asia Menor por las ciudades del sur, probablemente por la Galacia del Nuevo Testamento. Se expone con extensión su ministerio en Antioquía de Pisidia, concretamente su predicación en la sinagoga. Y al final concluyen: era necesario anunciaros a vosotros en primer lugar la palabra de Dios, pero ya que la rechazáis, mirad que nos volvemos a los gentiles. Al oír esto, los gentiles se alegraron y se pusieron a glorificar la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban destinados a la vida eterna. Cuando Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía de Siria, reunieron a la iglesia y se pusieron a contar todo cuanto Dios había hecho juntamente con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. El Evangelio, destinado a los judíos, en una historia inesperada, conducida por el Espíritu, en pasos sucesivos, comienza a ser acogido por los gentiles. Surge así otro pueblo cristiano lejos de Jerusalén, la iglesia de Antioquía de Siria, en la que hay cristianos judíos y gentiles. Y esto es la preparación para el Concilio de Jerusalén, porque pronto se planteó el problema: ¿cómo es posible que se admitiese en un movimiento judío a gentiles? ¿Cómo podían entenderse iglesias tan diferentes? La de Jerusalén, netamente judía, y la de Antioquía, en la que hay judíos y gentiles. Algunos de Judea se presentaron en Antioquía exigiendo la circuncisión de los gentiles creyentes en Jesús. Y se produjo una agitación, estáseos, y una discusión, setéseos, no pequeña, de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces decidieron que ellos dos, con algunos más, subieran a Jerusalén, a donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. Son enviados de la iglesia y cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia del lugar, por los apóstoles y presbíteros. En Jerusalén había fariseos que habían abrazado la fe, que se levantaron para decir que los gentiles tenían que circuncidarse y observar la ley de Moisés. Se reunieron los apóstoles, los presbíteros y toda la asamblea, tanto presos, y tuvieron una larga discusión. En la literatura gnóstica, tan abundante en el cristianismo de los orígenes, hay revelaciones divinas especiales comunicadas por el resucitado o por algún mensajero divino. En los Hechos encontramos algo muy diferente: una reflexión sobre la historia y un discernimiento comunitario de los caminos nuevos y sorprendentes que se les abren a los seguidores de Jesús. Estos tienen que escuchar lo que ha sucedido a los otros, discernir la obra del Espíritu, modificar sus convicciones anteriores y ampliar su horizonte espiritual. La escucha es un paso primero y fundamental. Por eso, en primer lugar, toma la palabra Pedro, que hace referencia a lo que le ha sucedido con Cornelio y sus compañeros gentiles. Dice: Dios me eligió entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra del Evangelio y creyesen. Y se pone en boca de Pedro una afirmación de claras resonancias paulinas:
nosotros creemos que nos salvamos por la gracia de Dios, por la gracia, perdón, del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Después el texto dice que Bernabé y Pablo exponen lo que Dios había realizado por medio de ellos entre los gentiles. Pero los hechos no nos transmiten el contenido de sus palabras. En tercer lugar, toma la palabra Santiago, que introduce un elemento decisivo en el discernimiento cristiano, la referencia a la Escritura, que avala lo que Dios ha sucedido. Dios intervino para procurarse entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y cita a continuación al profeta Amós, capítulo 9, curiosamente, según la versión griega. Después de esto volveré y reconstruiré la tienda de David que estaba caída. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. Es decir, vincula la conversión de los gentiles con la reconstrucción de Israel. Reconstruiré la tienda de David que estaba caída para que el resto de los hombres busque al Señor. La perspectiva de Santiago es netamente judía. Está pensando en la peregrinación escatológica de todos los pueblos a Sion para adorar a Yahvé. Santiago introduce las palabras que siguen con autoridad. Yo juzgo, ego crino, que no se debe molestar a los gentiles que se conviertan a Dios. Es decir, no hay que imponerles la circuncisión, pero añade unas normas que eran las que tenían que cumplir los forasteros que vivían en el seno de Israel, tomadas del Levítico capítulo 17. Unas normas que pretenden hacer posible la convivencia de creyentes en Jesús, judíos y gentiles, pero que son leyes judías, que se abstengan de lo que ha sido contaminado por los ídolos, de la impureza, porneia, de los animales estrangulados y de la sangre. El texto occidental, el Códice Beza, que actualmente está muy valorado en los Hechos de los Apóstoles, tiene una serie de modificaciones interesantes en la narración del Concilio de Jerusalén. Y concretamente, en este decreto no dice nada de animales estrangulados, que sustituye por la frase no hacer a los demás lo que uno no querría que le sucediera. Creo que esto puede tener importancia e interés, pero no es ahora cuestión de explicarlo. El caso es que, tomada esta decisión, los apóstoles, los presbíteros, con toda la iglesia, sin olete eclesia, se lo comunicaron a la iglesia de Antioquía por medio de una carta que llevaron Pablo y Bernabé junto con Judas y Silas, que eran dirigentes entre los hermanos de Jerusalén. Esta comitiva bajó a Antioquía, reunieron a la asamblea, presos, y le entregaron la carta, con la famosa frase: hemos decidido el Espíritu y nosotros no imponeros más cargas que estas indispensables. Pero la comunidad de Jerusalén, de Antioquía, realmente sintió una profunda paz y alegría cuando escucharon estas palabras. Resumamos lo que hemos visto. El Concilio de Jerusalén en realidad es una asamblea de las iglesias de Jerusalén y Antioquía. Se reúne ante una cuestión difícil y un conflicto muy serio: el de aceptar en unas comunidades que creen en Jesús, pero que son plenamente judías, a gentiles. ¿Bastaba la fe en Jesús? ¿O era necesario que cumpliesen la ley judía? ¿Se les podía aceptar sin someterles previamente a la circuncisión, como habían empezado a hacer algunos? En la asamblea
participan representantes de Antioquía, enviados por su iglesia, y los apóstoles y presbíteros de Jerusalén también por su iglesia. Se da un proceso de escucha de cómo se han desarrollado los acontecimientos. Se debate largamente y con una amplia participación. No es un proceso deductivo a partir de unos principios teóricos o doctrinales. Tampoco una nueva revelación para iniciados al estilo gnóstico. Hay un discernimiento mirando la historia, escuchando, dialogando ampliamente entre los representantes de las iglesias y con participación de sus miembros. Se recurre también a releer la escritura y se descubre la acción del Espíritu. Se acepta que no se imponga la circuncisión a los gentiles, pero se les pide que acepten unas normas que los judíos requerían a los forasteros que vivían establemente en el seno de su pueblo. Se logra un pleno consenso que es acogido por todos con alegría y paz. Se describe magníficamente un proceso de discernimiento creyente con todos sus elementos: escucha y diálogo, participación de todos los miembros de la Iglesia, apertura a la novedad del espíritu, descubierta en la historia con los ojos de la fe, y un consenso pleno, confesiones mutuas, que llena a todos de alegría y de paz. Por razón, dice el documento de la Comisión Teológica Internacional, que este acontecimiento, a lo largo de los siglos, será interpretado como la figura paradigmática de los sínodos celebrados por la Iglesia. Pero Hechos da una visión idealizada e irónica de los primeros pasos de la Iglesia, difuminando o simplemente silenciando los conflictos y su dureza. Su descripción del Concilio de Jerusalén está realizado al menos 30 años después de los acontecimientos que narra. Una lectura atenta plantea ya algunos interrogantes. No toman la palabra los defensores de la circuncisión. Como he dicho, de Bernabé y Pablo se nos dice que hablan, pero no se nos informa de lo que dicen. Si no hubo discrepancias con la solución adoptada, ¿cómo es que al de poco tiempo surgieron con mucha fuerza? Además, inmediatamente después del acuerdo del concilio, Pablo y Bernabé discuten y emprenden misiones separadas. Lo cuenta al final del capítulo 15 de los Hechos. La razón que da el texto no es nada convincente. Dice que Bernabé quiere que les acompañe Juan Marcos, pero Pablo no está dispuesto a aceptar esta compañía porque en el primer viaje les había abandonado en Chipre y se había regresado a Jerusalén. Después del consenso tan decisivo y serio alcanzado en Jerusalén, que rompan por una cuestión personal de importancia secundaria no parece muy verosímil. Hay algo más que Lucas prefiere silenciar. Desde el punto de vista de la teoría de los conflictos, habría que decir que ha evitado, o al menos reducido drásticamente, la fase inevitable de enfrentamiento. Vamos, por tanto, a ver la dificultad del discernimiento y del consenso en la primera generación. La exégesis bíblica nos lleva al estudio crítico del Concilio de Jerusalén. Pero antes de acometer esta tarea, conviene decir que este estudio no es teológicamente irrelevante, porque nos hace ver las dificultades del discernimiento, las oscuridades y conflictos del camino, a veces dolorosos. Cómo hay consensos que no se consolidan y que no todo suele quedar perfectamente claro.
El Concilio de Jerusalén, tal como lo presenta Hechos, puede ser sin duda una referencia fundamental del discernimiento en la vida de la Iglesia. Pero desde un punto de vista pastoral, presentar un texto tan idealizado o paradigmático puede tener sus inconvenientes si no se hace ver la complejidad y las dificultades del discernimiento y hasta las ambigüedades de los consensos, como sucede en todas las realidades humanas. Los teólogos suelen encontrarse cómodos con la exégesis sincrónica, pero con frecuencia son muy reticentes por la exégesis histórico-crítica. Sin duda, el estudio histórico-crítico es más cuestionante teológicamente, pero también abre perspectivas de gran interés, entre otras cosas, porque nos lleva a la vida de las comunidades que están en su origen. Creo que en el caso que nos ocupa, esto sucede con especial claridad. ¿Cómo sucedieron realmente las cosas en la primera generación? Una observación preliminar. Con la inmensa mayoría de los estudiosos, considero que Hechos 15 y Gálatas, capítulo 2, versículos 1 al 10, se refieren a lo mismo, al Concilio de Jerusalén. El documento de la Comisión Teológica Internacional también acepta este mismo planteamiento. Son versiones distintas desde diferentes perspectivas, además alejadas temporalmente, al menos por 30 años, pero del mismo acontecimiento, del Concilio de Jerusalén. Sin duda que el texto de Hechos, críticamente estudiado, nos proporciona datos importantes. Pero tenemos un texto del tiempo, la carta a los Gálatas, en la que Pablo nos da una versión con notables diferencias de unos acontecimientos en los que él tuvo un papel protagonista. Ahora bien, la lectura de Gálatas también requiere cautelas críticas, porque es un texto enormemente polémico y apasionado. En absoluto se puede considerar que es un informe histórico aséptico. Lo primero que vemos en la carta a los Gálatas es que en torno al año 50, poco después del Concilio de Jerusalén, se habían introducido en el territorio paulino de Galacia judeocristianos que exigían la circuncisión de los gentiles que se hacían cristianos. Es decir, no aceptaban el acuerdo que, según Hechos, había sido unánime, homocinado. La reacción de Pablo es durísima. Esto atenta contra la verdad del Evangelio. Si algunos anuncian el Evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. Soy yo, Pablo, quien os lo dice. Si os circuncidáis, Cristo no os aprovecha de nada. Casi al final de la carta tiene una afirmación de gran interés. Los que quieren ser bien vistos en lo humano son los que os fuerzan a circuncidaros con el único fin de evitar la persecución por la cruz de Cristo. Esto nos lleva a la situación en que se encontraban los cristianos a quienes Pablo escribe. No es el momento de entrar a fondo en esta cuestión, pero la opinión más probable, me parece a mí, es que en estos momentos, año 50, está en auge el nacionalismo judío de forma muy fuerte, hasta el punto que iba a desembocar en la sublevación del año 66 contra los romanos, que iba a acabar con la catástrofe del año 70. Entonces, los judeocristianos de Jerusalén pues se veían hostigados por los judíos por las relaciones que tenían con unos gentiles, que eran también cristianos. Entonces, ellos lo que desean es que estos gentiles se circunciden
para evitarse así las críticas de los judíos que les están dirigiendo a ellos por el trato que tienen en la misma comunidad con cristianos no circuncidados. En este contexto, y en función del problema que se le ha planteado en Galacia, Pablo da su versión del Concilio de Jerusalén en el capítulo 2 de la Carta a los Gálatas. Dice que fue a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito, que es un representante del nuevo tipo de cristianismo de Antioquía, es decir, un gentil no circuncidado. Y se reunió con los notables en privado, catidían, y les expuso el evangelio que proclama entre los gentiles. Y se confronta, cito, con los falsos hermanos que espiaban la libertad que tenemos en Cristo Jesús con el fin de reducirnos a la esclavitud. Pero no cedimos ni un instante para salvaguardar la verdad del evangelio. Ni Tito fue obligado a circuncidarse. Los que eran tenidos por notable nada me impusieron. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que he procurado cumplir. Es decir, en Jerusalén se alcanzó un consenso entre Pablo y Bernabé con los notables de Jerusalén, Santiago, Cefas y Juan, sin participación de la Iglesia. Un arreglo importante, pero cuya fragilidad iba a quedar muy pronto de manifiesto. No había habido propiamente ningún proceso de discernimiento. Y Pablo habla con un tono un tanto distante de los tenidos por notables. No me importa lo que fuesen. Es posible que esos notables cediesen, sin verlo demasiado claro, ante Pablo por el éxito que estaba teniendo y por la aportación económica que les prometían. Bernabé y Pablo regresan a Antioquía poco después, y poco después está ya un grave conflicto. Cefas también ha bajado a Antioquía y convive, comparte la mesa con los gentiles. Pero llegaron algunos de parte de Santiago y entonces empezó Pedro a apartarse de ellos por miedo a los circuncisos. Y los demás judíos disimularon como él, hasta el punto de que el mismo Bernabé se vio arrastrado a la simulación. Pablo se enfrenta con Pedro delante de todos porque no procedía según la verdad del Evangelio. Y le dice, si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? ¿Cómo acabó este conflicto? La opinión más extendida es que la Iglesia de Jerusalén promulgó un decreto en que se imponía a los cristianos gentiles las normas que los forasteros debían acatar para vivir en el seno de Israel. Las hemos visto antes. Proceden de Levítico 17. Abstenerse del que ha sido contaminado por los ídolos, de la impureza, de los animales estrangulados y de la sangre. Estas exigencias no se impusieron en el Concilio de Jerusalén, según la versión de Pablo. Bien claro lo dice Pablo. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Además, si hubiesen sido parte del consenso de Jerusalén, no se hubiese planteado el problema de Antioquía. En este conflicto parece que prevaleció la postura conciliadora de Pedro. Si llega a triunfar la de Pablo, no hubiese dejado de decirlo bien claro en la carta a los Gálatas, porque hubiese sido un argumento contundente contra los judaizantes con quienes está polemizando en la carta. Todo inclina a pensar que a raíz de este conflicto se emitió el decreto con ese mínimo de leyes que tendrían que aceptar los gentiles para convivir con los judeocristianos. Pero Pablo en absoluto aceptó esta imposición. En el Concilio de Jerusalén no cede en el tema de la circuncisión
a fin de salvaguardar la verdad del Evangelio. Y en el conflicto posterior en Antioquía sobre las comidas, se opone Pablo por lo mismo, porque no proceden conforme a la verdad del Evangelio. Las dos veces repite la misma expresión. En el conflicto de Antioquía, tal como lo cuenta la carta a los Gálatas, no hay consenso entre Pablo y los judaizantes que vienen de Jerusalén, con los que, por el contrario, sí acuerdan Pedro y Bernabé, que hasta ahora había sido el compañero constante de Pablo. En cambio, en Hechos hay un acuerdo pleno. Pedro se expresa como Pablo en torno a la salvación por la gracia, mientras que Pablo, acepta que se impongan a los gentiles algunas normas de la ley mosaica. El autor de Hechos no habla del conflicto de Antioquía ni de las desavenencias de Pablo con Pedro y Bernabé. Lo que hace el autor de Hechos es incorporar el decreto de Jerusalén a su relato del concilio y declarar que sobre todos los puntos se alcanzó un pleno consenso. En realidad, había habido cristianos que no habían aceptado la decisión del concilio de Jerusalén de no imponer la circuncisión a los gentiles. Y estos luego reaparecen en Galacia y probablemente en Filipo, capítulo 3 de la carta a los filipenses. Como Pablo, tampoco aceptó la imposición a los gentiles de las normas de la ley judía que se citan en la versión lucana del concilio. Y por eso, a partir de este momento, Pablo rompe con Bernabé y Pedro, se distancia de la iglesia de Antioquía y empieza su fase como misionero independiente. Como dice al inicio de Gálatas, Pablo, apóstol, no de parte de los hombres, ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre. El Evangelio anunciado por mí no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo tomó esta decisión audaz, de cierta ruptura, porque consideró que se había quebrado el consenso logrado en Jerusalén, pero mantuvo su voluntad de comunión, que se expresó en la importancia que dio a la colecta en favor de los pobres de Jerusalén, que es el punto en el que se había comprometido a cumplir en el consenso con los líderes de Jerusalén. Cuando se distancia de Jerusalén y de Antioquía, da una gran importancia a esta colecta, porque quiere, pese a todo, mantener la comunión de sus iglesias de la gentilidad con la iglesia de Jerusalén. Se preocupa de que se haga la colecta en Galacia, en Acaya y en Macedonia. Explica su importancia y su sentido. La colecta es denominada koinonía, comunión, otras veces diaconía, servicio. La razona teológicamente de diversas maneras. Por ejemplo, conocéis la generosidad, Harim, de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, por vosotros se hizo pobre, a fin de enriqueceros con su pobreza. Y es tal la voluntad de comunión de Pablo en medio del conflicto, que en la carta a los romanos les dice a sus destinatarios que su objetivo misionero es ir a España, hasta el límite del mundo que él conoce, y que espera verlos de paso en ese viaje. Pero de momento va a aplazar el viaje porque quiere llevar personalmente el fruto de la colecta a Jerusalén. Una vez entregado oficialmente el fruto de la colecta, partiré para España pasando por vosotros. Pero tiene grandes dudas de cómo va a ser recibido no solo por los judíos, sino también por los judeocristianos de Jerusalén.
y les pide a los romanos que oren para que tenga éxito su gestión. Rogad a Dios por mí para que me vea libre de los incrédulos de Judea y el socorro que llevo a Jerusalén sea bien recibido por los santos. La colecta fue una ocupación y preocupación constante para Pablo. Estaba en juego la comunión de sus iglesias de la gentilidad con Jerusalén. Pero es notable que los hechos no hablen para nada de la colecta, excepto una mención en el capítulo 21. Parece claro que el gesto de Pablo para expresar la comunión y un cierto consenso con la iglesia judio-cristiana de Jerusalén no tuvo éxito, como él se temía. Esto se ve con bastante claridad en el capítulo 21 de los Hechos de los Apóstoles, versículos 27 y siguientes. Nos da pie para hacer unas consideraciones finales. La versión del Concilio de Jerusalén de Hechos describe la fase final de un proceso de discernimiento, pero salta las etapas conflictivas y da una visión armoniosa, idéntica, idealizada de las tensiones más graves del cristianismo de los orígenes. Es una perspectiva obtenida 30 años después de los acontecimientos que se narran y cuando los protagonistas ya han desaparecido. Es la visión solo posible y necesaria en un movimiento con una avanzada institucionalización. La versión que del Concilio da la Carta a los Gálatas está al servicio de la polémica que Pablo sostiene con los judaizantes que se han introducido en su campo de misión y que están exigiendo la circuncisión de los gentiles. Y el examen crítico de ambas versiones suscita algunas reflexiones. Como hemos dicho, Hechos no concede la voz en el concilio a los defensores de la circuncisión de los gentiles, pero en realidad tampoco nos comunica lo que dijeron los enviados de Antioquía. Lucas silencia las posturas extremas y solo da voz a las posturas más conciliadoras. Pablo en Gálatas los llama, a los que están exigiendo la circuncisión de los gentiles, los llama falsos hermanos, que espían la libertad que tenemos en Cristo Jesús con el fin de reducirnos a la esclavitud, que buscan la circuncisión de los gentiles para ser bien vistos a lo humano por los otros judíos. Pero también cabe pensar que los partidarios de la circuncisión de los gentiles lo que buscan es que estos, los gentiles, se integren plenamente y de pleno derecho en Israel y no fuesen en sus comunidades judeocristianas unos miembros de segunda fila, como los forasteros residentes en el seno de Israel que no se convertían en prosélitos mediante la circuncisión. Da la impresión de que los tenidos por notables en Jerusalén se vieron de no muy buena gana ante la novedad de Pablo y Bernabé. Poco después, quienes imponían cargas suplementarias a los gentiles, no previstas al principio, eran gentes de Santiago. Pablo defiende que los gentiles no tienen que someterse ni a la circuncisión ni a ningún tipo de norma alimentaria de la ley mosaica, pero que por la fe pertenecen plenamente al pueblo de Dios. En la carta a los romanos, en que ya no está presente el tono polémico de Gálatas, reconoce que los gentiles
pertenecen plenamente al olivo, pero que proceden del injerto de un olivo silvestre y han sido injertados en el olivo añejo de cuya raíz viven. Es verdad que hay ramas naturales de ese olivo Israel que han sido desgajadas, pero eso no debe dar pie para el engreimiento de los gentiles, sino para que teman y caigan en la cuenta de que ahora la pertenencia al olivo depende de la fe. En la primera generación, el tema crucial fue la relación con Israel de los creyentes en Jesús. Pablo, que mantuvo siempre y con gran énfasis su judaísmo, es un innovador que transgrede, o al menos fuerza como nadie antes lo había hecho, la tradición de Israel. Su misión a los gentiles tuvo un éxito indudable, pero no logró transformar a Israel y consiguió que los judíos creyesen en Jesús Mesías. Desde este punto de vista, puede decirse que Pablo fracasó. Por eso, al final, en el proceso que condujo a la gran iglesia, la visión de Hechos se impuso. Para poder conservar la memoria de Pablo, sus mismos discípulos tuvieron que modificarla. El Pablo de Hechos, de las cartas a los Efesios y a los Colosenses, de las cartas pastorales, no tiene la radicalidad del Pablo de sus cartas auténticas. Hemos visto la infrahistoria del discernimiento que llevó al consenso de Hechos, consenso decisivo y fundamental para la Iglesia posterior. Pero los consensos nunca son definitivos y siempre pueden ser cuestionados. Y así sucedió en el caso que nos ocupa. Y pronto nos encontramos con Marción, que fundó una iglesia para reivindicar de forma radical y excluyente la teología paulina. Marción constituyó un canon de las Escrituras en el que estaban las cartas auténticas de Pablo y el Evangelio de Lucas, exceptuando los dos primeros capítulos que consideraba excesivamente judíos. Marción rechazaba las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento, y rompía radicalmente con los orígenes judíos. Por otro lado, hubo una reacción projudía y antepaulina muy fuerte, representada ante todo por los escritos pseudo-clementinos. Estos conflictos impulsaron a las diversas iglesias a un proceso de auténtico discernimiento, también complejo y conflictivo, hasta llegar a un consenso posterior, especialmente decisivo, el del canon del Nuevo Testamento, que suponía la culminación del proceso formativo del cristianismo. Esto sucedió más tarde, en la cuarta generación cristiana, en la segunda parte del siglo II. Y este canon es amplio, integrador, y en él encontramos textos que dos generaciones antes hubiesen sido incompatibles entre sí. En el canon encontramos los Hechos de los Apóstoles y también la Carta a los Gálatas. Más aún, también la Carta de Santiago. En el canon encontramos las cartas auténticas del apóstol y una vez consumada la separación del judaísmo, la teología paulina adquiere una actualidad permanente por su excepcional penetración del misterio de Cristo. Los consensos necesitan también tiempo para madurar. Y acabo. También hoy existen en la Iglesia, sabemos, conflictos muy serios. La mirada a los orígenes puede ser, por eso, muy instructiva en nuestros días. También porque nos enseña que fueron conflictos muy serios los que pusieron en marcha
procesos de discernimiento en que se conjugaban los pasos audaces, la escucha, la participación, la disposición a ceder y, sobre todo, la apertura al espíritu, a la transformación personal y del cuerpo social que esta apertura al espíritu exige.